Bienvenidos, queridos hermanos. Un caluroso abrazo a cada uno que se han sintonizado. Espero que han disfrutado parte 1 de esta profecía, Ezequiel 9, para la iglesia, la silenciosa tormenta que viene, sorprendente para la iglesia adventista y no está preparada. Hermanos, si no han escuchado, estudiado la primera parte, la segunda parte no la van a entender muy bien. Entonces mi sugerencia es que oigan primero la primera parte, estudienla. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía a según de esta profecía, hermanos. Porque viene una tormenta repentinamente para la iglesia y no está preparada, acuerdo a las citas que hemos estudiado en parte 1. Listo, hermanos. No se olviden, nos pueden encontrar en YouTube bajo el título Solo escrito está. Y ahí estoy, ahí está su servidor, compartiendo, hermanos, a la ley el testimonio, y nada más sino el testimonio de el testigo fiel, Cristo Jesús. El testimonio para nuestra época, que viene siendo la verdad presente para hoy, los mensajes del tercer y el cuarto ángel. Y a eso es lo que nos dedicamos, hermanos, junto con la luz mayor, la palabra de Dios, y la luz menor, el espíritu de profecía, ayudándonos a comprender y entender mejor la luz mayor, la palabra de Dios. Hermoso. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con oración para invocar el poder del Espíritu Santo en este día. Querido eterno Padre Celestial, alabado y glorificado es tu nombre, porque grande eres tú y digno de la alabanza y la gloria. Perdónanos nuestras faltas, perdónanos nuestras ofensas. Y si hemos ofendido a alguien, Padre, te suplicamos que los bendiga al doble, Padre. Guíanos y guárdanos ahora, capacítanos en un escrito está, que tu palabra sea el único motivo por cual vivir y lanzarnos adelante a través de un escrito está, y así dice el Señor. Guíanos ahora a través del poder del Espíritu Santo, que Padre tu palabra sea ensalzada en nuestras almas, en nuestras mentes, y que Padre haya restauración no solamente espiritual con este alimento que vamos a recibir de tu palabra, sino que también haya restauración física para aquellos que se sienten con alguna enfermedad de alguna clase, Padre. Que tu mano de sanar descanse sobre cada uno y que las maravillas que hiciste cuando andaste en esta tierra igualmente se cumplan en cada uno que se está sintonizando hoy día. Guíanos y guárdanos. Te suplicamos por la santa sangre del Calvario que nos limpie, que nos ayude, que nos fortalezca y que nos prepare, Padre. Gracias por la sangre del Calvario. Gracias por ese bendito sacrificio que se hizo por nosotros. Y ahora nos consagramos en tu palabra, en tu presencia, con reverencia para entender tu propósito para tu pueblo hoy día. Padre, te lo suplicamos todo por los méritos de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanos, seguimos. Adelante. Vamos a cubrir esa cita que al inicio leímos parte de ella.
y se encuentra en tomo 1, manuscritos inéditos, tomo 1, página 241, párrafo 2. Y dice así: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa, la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Tomo 1, manuscritos inéditos, página 241. La siguiente cita, ahora vamos a entrar, hermanos, a Ezequiel capítulo 9, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aguilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Y entrados, paráronse junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzo, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiese señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Le dice: comienza desde mi santuario. Entonces, ¿cuál santuario está hablando ahí? Vamos a ver cómo colabora el espíritu de profecía con la palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, a tomo 5, Testimonios para la Iglesia, página 196, párrafo 1. Y dice la pluma de inspiración:
Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, los dirigentes, hermanos, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. En otras palabras, no estaban enseñando el mensaje que Dios deseaba para su pueblo. Habían traicionado a Dios de esa manera. Por eso que el pueblo estaba ni frío ni caliente, sino tibio. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Ella está ahí mostrando lo que va a ocurrir a través de la profecía de Ezequiel 9. Para la iglesia, los testimonios para la iglesia son exactamente eso. Para la iglesia adventista del séptimo día. Oh, hermanos, si algunos de ustedes se sienten sorprendidos, es porque quizás están oyendo esto por la primera vez y se están dando cuenta del propósito de Dios y lo que Dios va a hacer en el sentido de vomitar su pueblo de su boca. Y ahora nosotros sabemos que no va a ser el pueblo completo, sino la cizaña de ese pueblo. No hay trigo. Dios siempre ha tenido un remanente, un trigo, hermanos. Lo tuvo en el tiempo de Noé. Lo tuvo en el tiempo de Moisés con Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, con los niños que nacieron en el desierto bajo 19 años. Sí, hermano. Lo hicieron con ellos. Lot y sus dos hijas. 3 personas ahí que se escaparon de los fuegos de Sodoma y Gomorra. Lo hizo con 12 discípulos. Él siempre ha tenido un remanente, hermanos. Y ahora va a tener las 12 tribus de Israel moderna, de la iglesia adventista del séptimo día. Sí, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 8. Sigamos con la siguiente cita. Dese en cuenta que la hermana White en esa cita identificó a los que son guardianes de los intereses espirituales, los dirigentes, los pastores. Se refirió a perros mudos. Ahora, no era para humillar a ningún pastor, sino que era para traer un punto a la vista. Algunos de ustedes, hermanos, tienen perros en sus casas.
Ahora, ese perro conoce que cuando llega un ladrón a medianoche y está tratando de entrar a la casa, la reacción de ese perro que oye los sonidos es de ladrar. Esa es la alarma para el dueño de la casa, para su esposa, sus hijos. Esa es la alarma. Algo raro ocurre aquí, el perro está ladrando, alguien está en la puerta, alguien está en una ventana, alguien está tratando de entrar. El perro va directamente a la puerta o a la ventana por cual oye los sonidos y empieza a ladrar ahí. Ahora, si ese perro no ladra y el ladrón entra y mata y roba, ¿de qué sirve ese perro, hermanos? ¿Qué valor tiene ese perro? Es un perro mudo, no tiene valor. Por eso que la hermana White dice, estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Y perecen hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos juntos. Miren lo que dice Isaías. Isaías 56. Un segundito. Vamos a Isaías 56, 10 y 11. Y dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Versículo 11. Son perros comilones, insaciables, pastores sin entendimiento. Todos ellos miran a sus propios caminos, cada uno a su propia ganancia, cada uno por su lado. Tremendo, hermanos. Como corrobora la palabra de Dios con el espíritu de profecía. Y aquí ambos, el profeta Isaías, aquí en 56, en unión con el profeta Ezequiel, nos llama la atención a esa profecía de Ezequiel 9, esa tormenta silenciosa que va a venir para la iglesia porque nadie la está predicando. Vayamos a la siguiente cita, hermanos. Conflicto de los siglos, página 638. Y dice así la pluma de inspiración. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les mandó, al anciano, al joven y a la doncella, y a los niños y a las mujeres, matarlos hasta exterminarlos, mas no os llegues a ninguno en quien esté la marca, y comenzar desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Ezequiel 9, versículos 1 al 6, los cuales ya leímos. Y aquí nos está llamando la atención, inspiración a esos versículos. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas
caen los primeros, de nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecen juntos. Oh, hermanos. Y recuérdense que al principio leímos de tomo 1, manuscritos inéditos, página 241, que literalmente se cumplirá esta profecía en nuestra iglesia. Sigamos adelante. Tomo 5, Testimonios para la Iglesia, página 193. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribana de escribano. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que giman y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Oigan bien las siguientes palabras. En el siguiente párrafo dice, Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Repito, Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Hermanos, nosotros conocemos muy bien que el único pueblo que Dios le ha dado luz en estas dos siglos es el pueblo adventista del séptimo día. Y le ha dado gran luz. Y no la ha utilizado para su honra y su gloria, hermanos. Por eso es que nos encontramos en una posición tibia por cual seremos vomitados de su boca. Lamentable la condición de nuestra amada iglesia. Sigamos adelante, hermanos. Hallemos a tomo 3, Testimonios para la Iglesia, página 294, primer párrafo. Y dice así la pluma de inspiración. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos. Y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, hermanos. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto y desechado los males
que agravian su espíritu. Sí, hermanos. Sigamos adelante. En la siguiente página, 294, dice el prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos son injustos. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Sí, hermanos, así es. Sigamos con la siguiente cita, que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 431. Y dice así, el tercer párrafo: el que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. Tremendo, hermanos. A sus ángeles encarga que ejecuten sus juicios. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario, la iglesia. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se separaron junto al altar de bronce. Lee Ezequiel capítulo 9, versículo 2 al 7. Nos amonesta en esta cita la pluma de inspiración. El mandato es matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario, mi iglesia. Ya lo sabemos. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios: haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Tremendo, hermanos. Tremendo. Estas citas se explican ellas mismas y hablan de esa profecía. No hay duda del propósito de Dios. No hay duda de lo que Dios va a hacer y cumplir. Y ahora, aquellos hermanos que tienen esa marca, que tienen esa señal, es el trigo. Y somos llamados, hermanos, a hacer todo esfuerzo para estar dentro de los 144,000. Comentario bíblico 7a, página 411. Oímos ahora, en la siguiente cita, oímos ahora acerca de terremotos en diversos lugares, incendios, tempestades, desastres por mar y tierra, pestilencias, hambres. Pestilencias vemos el COVID.
¿Y cuántas vidas tomó el COVID mundialmente? Pero cuando los 4 vientos de Apocalipsis 7 sean soltados y los siervos de Dios, 144,000, sean sellados, entonces van a ver toda clase de desastre, como lo dice aquí, pero en mayor cantidad. Y en vez de ver un COVID, van a ver 10, 20, 30 COVIDs diferentes. Oh, hermanos, esto va a ser una cosa grande. ¿Qué influencia tienen estas señales sobre vosotros? Este es solamente el comienzo de lo que ha de acontecer. La descripción del día de Dios se nos da por medio de Juan el revelador. Juan oyó el clamor de las muchedumbres aterrorizadas. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El apóstol mismo estaba aterrado y abrumado. Testimonios para los ministros, página 444, segundo párrafo. Sí, hermanos. ¿Cuál es vuestro refugio para aquel día? Esa es la pregunta. Y dice aquí, en la siguiente página, si han de producirse tales escenas, si han de caer tan tremendos juicios sobre un mundo culpable, ¿cuál será el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Juan ve los elementos de la naturaleza, los terremotos, las tempestades y lucha política bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Apocalipsis 7, versículo 1 al 4. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordene soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Ese es el sellamiento de los 144,000. Sí, hermanos, el trigo de la iglesia adventista. Hay algunos hermanos que dicen ese número es simbólico. Hay algunos que dicen ese número es literal. La pluma de inspiración lo clarifica. Y en Primeros Escritos, página 15, nos dice claramente en inglés, the 144,000 servants of God in number, los 144,000 siervos de Dios en número. Y les digo una cosa, que en la traducción del inglés al español le quitaron las palabras en número. La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es esta: ¿cambia Dios? ¿Cambia su estandarte o es Dios igual ayer, hoy y para siempre? Vamos a analizar bien este punto. Vamos a mirar al pasado. 8 entraron en el arca de Noé. Ese es un número literal. Se salvaron. 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Es literal. 3 se salvaron de los fuegos de Sodoma y Gomorra, Lot y sus 2 hijas. 12 discípulos.
tuvieron que huir de la persecución. Pero es un número literal que crecieron a 70 y luego a 120 más tarde. En otra palabra, esa iglesia cristiana que se desarrolló con los 12 se fue amplificándose. Pero eran 12, ese es un número literal. Y en Hechos capítulo 2, ellos bautizaron 3,000 en un día. Eso es literal. Hermanos, démonos cuenta aquí que cuando Dios nombra a su pueblo, es literal, hermanos. Él no cambia su estandarte, Él no cambia su sistema. Entonces tenemos que entender estas cosas, porque Él es igual ayer, hoy y para siempre, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Entonces nos damos cuenta que el profeta Ezequiel habló de una parte ahí, y también Juan, el amado. Ezequiel, en capítulo 9, el único capítulo en todo el libro de Ezequiel que habla de un sellamiento y el resultado de ese sellamiento. Igual, hermanos, vemos que Juan también. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 4. Se titula Detienen los cuatro vientos. Leamos los 4 versículos. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los siguientes 2 versículos tienen el título El sello del Dios vivo. Dice aquí versículo 2, entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Versículo 3, y les dijo, no dañes a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellamos en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número. Desen cuenta de la palabra. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. No puede ser el Israel antiguo, ni el Israel que está ahí ahorita, el pueblo judío, porque ellos crucificaron a nuestro Salvador. Tiene que ser el Israel moderno, al cual Dios le ha otorgado un sagrado privilegio que se llama el espíritu de profecía. Los mensajes de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Sigamos adelante, hermanos. Entrando a Testimonios para los Ministros, página 445. Y dice así la pluma de inspiración en el segundo párrafo. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Este sellamiento. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Ahí están los dos profetas de Dios.
Vio el mar y las ondas rugientes, y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar, lo que ocurre literalmente. Las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte mientras llevaban a cabo su terrible misión. Sí, hermanos, esos son los ángeles, los 6 ángeles de Ezequiel 9. 5 que tienen su instrumento para destruir y uno que está sellando al pueblo de Dios, al trigo. Sigo leyendo en la siguiente página, Testimonios para los Ministros, página 446, primer párrafo, y desen cuenta de las palabras. Lo interesante a la manera que ella lo titula y dice: escapa por tu vida. Dice aquí: el mismo ángel que visitó a Sodoma, está dando la amonestación: escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. Y los casos de los vivos, así como los de los muertos, estén decididos. Hermanos, esto es primero para su iglesia. Recuerden lo que dice Primera de Pedro 4:17. El juicio comienza por la casa del Señor. Sigo aquí. Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. No son exentos los 144,000 de las pruebas. Ellos se darán cuenta de lo que ocurre en el mundo después del sellamiento, cuando esos 4 vientos sean soltados, hermanos. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Hermoso. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, su posesión. Hermanos, ese nombre, Dios, Nueva Jerusalén, nos indica la hermana White que es dado a los 144,000. Leamos Primeros Escritos, página 15. Y fíjense en lo que dice, como corrobora con lo que dice en Testimonios para los Ministros, página 446, que acabamos de leer. Y dice: los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras. Desen cuenta, en sus frentes llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además, una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Primeros Escritos, página 15, párrafo 1. Sigamos adelante, hermanos.
¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es ese sello que ambos profetas estaban hablando? Leamos lo que dice la pluma de inspiración, comentario bíblico 7a, página 171. Comentario bíblico 7a, página 171. Y dice así la pluma de inspiración: una señal que leen los ángeles. ¿Cuál es? El sello del Dios viviente, que es colocado en la frente de su pueblo. Es una señal. Ese sello es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. Recuérdense que son 6 ángeles, 5 con sus instrumentos para destruir y 1 sellando. El ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. ¿Qué es el sello? El sello es un afianzamiento en la verdad. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. Y nosotros lo vemos, hermanos. Nosotros vemos esos juicios de Dios que están viniendo. Sí, hermanos. Vemos todos los días, vemos inundaciones, incendios, vemos terremotos, oímos de terremotos en varios lugares en el mundo. Vemos, estas son gotas de la ira de Dios, hermanos, de los acontecimientos que van a venir. Y tenemos que prepararnos ahora en el tiempo del sellamiento, hermanos. Sigamos con la siguiente cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 295, párrafo 2. Y dice así la pluma de inspiración: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Oigan bien la siguiente parte. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia adventista, supuestamente. En el tiempo del sellamiento de los 144,000, repito, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Y hermanos, si el sellamiento está ocurriendo ahora, quiere decir que esa obra se está cumpliendo y es la obra final que se hace a favor de la iglesia. Tremendo. Tremendo. Estamos en el umbral de una gran crisis. Una gran sorpresa
está por cogernos, que va a dividir la cizaña del trigo adentro de nuestra iglesia. Mateo 13, versículos 30 al 41 se tiene que cumplir esa separación de cizaña y trigo. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tienen sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que giman y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Sigamos, hermanos. Y dice en el siguiente párrafo, párrafo 3, dice: nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Y el mandato aquí es: léase el capítulo 9 de Ezequiel. Fíjense en las palabras del espíritu de profecía, hermanos. Son palabras de Dios. Él nos está amonestando que leamos ese capítulo 9 de Ezequiel, porque esas palabras se cumplirán literalmente. Sigamos con la página siguiente, 296, párrafo 1, y dice: pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con almas: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, por mi iglesia. Tremendo. Eso es una matanza literal, hermanos, porque ella lo dice. Ezequiel 9 literalmente se cumplirá. Ya cubrimos la cita al principio y anterior, igualmente, en este estudio. Vayamos al siguiente, a la siguiente cita, hermanos. En tomo 8, Testimonios para la Iglesia, página 258, párrafo 2, dice:
La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. ¡Wow! Tremendo. Vomitada de la boca de Dios. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Tremendo, hermanos. Tremendo. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 408, párrafo 1. Dice así: Dios pesa nuestros caracteres, conducta y motivos en la balanza del santuario. Cada uno tendrá que dar cuentas. Será algo terrible si nuestro Redentor, quien murió en la cruz para traer nuestros corazones a Él, nos declara faltos de amor y obediencia. Dios nos ha concedido dones grandes y preciosos. Nos ha dado luz y un conocimiento de su voluntad para que no necesitemos errar o andar en tinieblas. Ser pesado en la balanza y ser hallado falto en el día del juicio y recompensa finales será terrible, un error espantoso que nunca podrá ser corregido. Amigos, jóvenes, ¿se recorrerá en vano el libro de Dios para buscar vuestros nombres? Sigamos. Testimonios para los ministros, página 450, párrafo 2. Dice: los miembros individuales de la iglesia cristiana serán pesados en esta balanza del santuario. Y si su carácter moral y su estado espiritual no corresponden a los beneficios y las bendiciones que se les han conferido, serán hallados faltos. Si no aparece el fruto, Dios no es glorificado. Tremendo. Siguiente párrafo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, nosotros sabemos muy bien la historia de los israelitas que no llegaron a entrar a la tierra prometida sino Josué y Caleb. Números capítulo 14. Conocemos bien la historia de los judíos que rechazaron y crucificaron a nuestro Redentor. ¿Cuántas veces dejó Dios que los pueblos los castigaran? Y fueron castigados. Y desen cuenta lo que dice la historia. El emperador Tito castigó a ese pueblo judío. Y luego, años después, 1000 y pico años después, o yo diría 2000 años, casi 2000 años, Hitler casi acaba con esa nación israelita, esa nación judía. Dios ha permitido, por causa de la desobediencia, la negligencia de su pueblo. Y ahora Dios va de nuevo a castigar
a través de las profecías de Ezequiel y de Juan. Primeros Escritos, página 270, párrafo 2, dice: pregunté cuál era el significado del zarandeo, esa separación de trigo y cizaña, que ya había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel, Cristo, dio a la iglesia de Laodicea. Ese testimonio de Cristo, el testigo fiel, que le dio a la iglesia adventista, va a causar un zarandeo. ¿Y qué es este testimonio? Acuerdo Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía. El mensaje del tercer ángel, hermanos, para nosotros hoy día. En tomo 4 del libro Spiritual Gifts. Ese libro nunca se ha traducido al español. Página 287 dice el rechazo del mensaje del tercer ángel. Ahí hay 5 páginas que habla de eso. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios, una separación de trigo y cizaña. El trigo le agrada el mensaje, la cizaña no le interesa. Siguiente párrafo, misma página, dice: vi que el testimonio del testigo fiel, el espíritu de profecía, había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Tremendo, hermanos. Cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profunda arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Sí, hermanos. Esto es algo serio. Esto es algo importante para nosotros. Oh, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y es importante, hermanos, que nos demos cuenta que dice el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestra amada iglesia hoy, lamentablemente. Y por eso que está en una condición ni fría ni caliente, sino tibia, para ser vomitada de la boca de Dios, hermanos. Jeremías, capítulo 42, versículo 5, dice: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea para nosotros testigo verdadero y fiel, si no cumplimos todo lo que Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. Ese testigo verdadero y fiel, ¿quién es? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados.
Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El que habla Jeremías. El que habla Juan. El origen de la creación de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice, ay, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hermoso. Hermoso. Cristo es el testigo fiel y verdadero, y su testimonio es el espíritu de profecía. El mensaje del tercer ángel que se le otorgó a la hermana White 1844, tendremos que darle cuentas a Dios de este don, este talento que Él le ha dado a la iglesia, que ha hecho con Él. Alguien tendrá que dar cuentas. Y si este es el mensaje que define la condición de la iglesia, ¿ok?, que causa el destino de la iglesia, y no se está proclamando primeramente en la iglesia para conocerlo y ser capacitado, ¿cómo se lo va a entregar al mundo si no lo tiene? Está en una condición tibia. Sigamos, hermanos, con la cita siguiente. Primeros Escritos, página 107, párrafo 1. Y dice así: las palabras dirigidas a la iglesia de Laodicea describen perfectamente su condición actual. Véase Apocalipsis 3, versículos 14 al 20. No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y a menos que escuchen el consejo del testigo fiel y verdadero, se arrepientan celosamente y obtengan oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, los escupirá pronto de su boca. Tremenda condición de estar dentro para nuestra amada iglesia. Tomo 1, Testimonios para la Iglesia, página 135, párrafo 2. Dice la pluma de inspiración: oíd el consejo del testigo fiel. Comprad oro afinado en el fuego, a fin de que seáis ricos. Ropas blancas para que estéis vestidos, y colirio a fin de que veáis. Haced algún esfuerzo. Estos tesoros preciosos no descenderán sobre nosotros sin esfuerzo alguno de nuestra parte. Debemos comprar, ser celosos y arrepentirnos de nuestro estado de tibieza. Debemos despertarnos para ver nuestros males, buscar nuestros pecados y arrepentirnos fervorosamente de ellos. Siguiente párrafo. Vi que los hermanos acaudalados deben apartarse de estos tesoros terrenales y vencer su amor al mundo. Muchos de ellos aman a este mundo y sus tesoros, pero no quieren darse por enterrados. Enterrados. Deben ser celosos y arrepentirse de su codicia egoísta, a fin de que el amor de la verdad pueda absorber todo lo demás. Vi que muchos de los que poseen riquezas no comprarán el oro, ni las vestiduras blancas, ni el colirio. Su celo no se caracteriza por una intensidad ni fervor proporcionales al valor del objeto
que están buscando. Tremendo. Le interesan más las cosas del mundo, que las cosas que son eternas. ¿Y qué es lo que nos vamos a llevar para el cielo? ¿Qué es tan importante para nosotros aquí en esta tierra? Quizás nos llevaremos nuestra mansión para el cielo cuando Cristo tiene ya mansiones hechas para nosotros. Juan 14, versículos 1 al 3, una promesa. ¿El carro? ¿Para qué? Tendremos alas, tendremos a Cristo en vivo. Tendremos todo lo que necesitamos. ¿Ropa? ¿Modas? ¿Quién las necesita? ¿Cuenta bancarias? ¿A dónde va a usar el dinero allá en el cielo? No, hermanos. Las cosas terrenales no tienen valor. Lo único que tiene valor que los llevaremos con nosotros es el conocimiento que recibimos a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros porque lo anhelamos. Sigamos con la cita siguiente. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escaños y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 260. Párrafo 2. El siguiente párrafo. El Maestro Celestial preguntó: ¿qué engaño más grave puede seducir la mente que el que os hace creer que estáis construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo, cuando en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo y pecando contra Jehová? Es grande el extravío y fascinante la alucinación que se apoderan de las mentes cuando los hombres que han conocido la verdad adoptan la forma de la piedad en vez de su espíritu y potencia, cuando suponen que son ricos y que no necesitan nada y en realidad lo necesitan todo. Tremendo. Tremendo, hermanos, tremenda cita para nosotros conocer y entender. En página 261, el mismo libro, párrafo 1, dice: Dios no ha cambiado para con sus siervos que guardan sus vestiduras sin manchas. Sin embargo, muchos dicen: paz y seguridad. Entre tanto, que una ruina repentina va a sobrecogernos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Y eso va a ser la condenación de Ezequiel 9 para la iglesia. Ahora, estas palabras no son mías, yo simplemente las repito. Estas palabras son del Espíritu Santo, son de Dios. Él inspiró al instrumento que murió, pero las palabras permanecen para la eternidad. ¿Le daremos cuentas a Dios? ¿Nos vamos a quejar como los antiguos israelitas?
¿Vamos a murmurar o vamos a abrazar el mensaje conociendo que sí podemos ser parte de ese grupo élite si hacemos el esfuerzo, anhelamos ser parte de ellos? ¿Cuál es nuestra decisión, hermanos, hoy día? Dice aquí, nunca entrarán los hombres al cielo a menos que se arrepientan cabalmente, humillen su corazón por la confesión y sus pecados y reciban la verdad tal como es en Jesús. El testigo fiel, el mensaje del testigo fiel, su mensaje para la iglesia hoy, el espíritu de profecía, el mensaje del tercer ángel, hermanos. Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras riquezas y de que nada nos falta. Wow. Tenemos amonestaciones que nos están dejando conocer y saber nuestra condición tibia y que debemos de cambiar, hermanos, para ser caliente en las cosas de Dios. No frío, sino caliente. Abrazar este hermoso mensaje tan profundo y hermoso y bonito. Yo le doy gracias todos los días, hermanos, a Dios por darnos este mensaje que se dio a un infinito costo. Sí, hermanos. Sigamos. En el mismo libro, tomo 8 testimonios para la iglesia, página 261, párrafo 2. ¿Quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Siguiente párrafo 3 dice, un llamado a la reforma. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Tremendo, hermanos. Tremendo. Sigamos aquí. Hermanos míos, vamos a ir a Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 215, párrafo 4. Y dice así, hermanos míos, estáis despreciando los más sagrados requerimientos de Dios porque descuidáis el consagraros vosotros y vuestros hijos a Él. Muchos de vosotros estáis descansando en una falsa seguridad, absortos en intereses egoístas y atraídos por los tesoros terrenales. No temáis mal alguno. El peligro parece estar muy lejos. Llegaréis engañados y seducidos a vuestra ruina eterna, a menos que os despertéis y
penitencia y profunda humillación, volvéis al Señor. Una y otra vez se os ha dirigido la voz del cielo. ¿Le obedeceréis? ¿Escucharéis al testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado en el fuego? ¿La vestidura blanca y el colirio? ¿Qué son estas cosas? El oro son la fe y el amor. La vestidura blanca es la justicia de Cristo. El colirio es el discernimiento espiritual, que es que os habilitará para rehuir los áldides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. Tremendo, hermanos. Tremendo. Siguiente cita. Tomo 5 testimonios para la iglesia, página 216, párrafo 2. El letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos. El pecado ya no os parece repulsivo porque Satanás os ha enceguecido. Sí, hermanos. Es una de las condiciones, las 5 condiciones que habla Juan el Amado en capítulo 3, versículo 16 de Apocalipsis. Porque crees que eres rico y te ha enriquecido, no sabes que eres desquitado, miserable, pobre, desnudo y ciego. Dice aquí, pronto se han de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida. Génesis 19, 17. Es la amonestación de los ángeles de Dios. Si oyen otras voces que dicen, no os exaltéis, no hay causa de alarma especial. Los que se sienten cómodos en Sión claman paz y seguridad, mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Tremendo. El cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres, consideran estas advertencias como cuentos ociosos y las rechazan como una broma. Los padres se inclinan a creer que sus hijos tienen razón en el asunto y todos siguen durmiendo tranquilos. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo y cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Se burlaban de Lot por sus temores y advertencias, pero fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llamas. Esa misma noche se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Siguiente párrafo dice, Dios es quien tiene en sus manos el destino de las almas. No será siempre burlado. No permitirá que se juegue siempre con él. Sus juicios ya están sobre la tierra. Fieras y espantosas tempestades siembran la destrucción y la muerte en su estela. El incendio devorador arrasa el bosque desierto y la ciudad atestada. La tempestad y el naufragio
aguardan a los que viajan en el mar. Accidentes y calamidades amenazan a todos los que viajan por tierra. Los huracanes, los terremotos, la espada y el hambre se siguen en rápida sucesión. Sin embargo, los corazones de los hombres se endurecen. No reconocen la voz de advertencia de Dios. No quieren huir al único refugio que hay para protegerse de la tormenta que se prepara. Tremendo, hermanos. Siguiente página dice: muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sión para observar con ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, están ellos mismos dormidos. Los mismos que debieran ser los más activos y vigilantes en esta hora de peligro, están descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las almas. Tremendo, hermanos. Tremendo. Sigamos, hermanos, con el siguiente párrafo. La misma página, en tomo 5, Testimonios para la Iglesia, página 217. El segundo párrafo. Y dice así: mis hermanos, cuidado con el corazón pecaminoso dominado por la incredulidad. La palabra de Dios es clara y es exacta en sus restricciones. Como interfiere con vuestra complacencia egoísta, no la obedecéis. Los testimonios de su espíritu os llaman la atención a las Escrituras. Señalan vuestros defectos de carácter y reprenden vuestros pecados. Por lo tanto, no les hacéis caso. Y para justificar vuestro comportamiento caracterizado por el amor al placer, empezáis a dudar si los testimonios son de Dios. Si obedeceréis sus enseñanzas, os convenceréis de su procedencia divina. Recordad que vuestra incredulidad no afecta su veracidad. Si provienen de Dios, ellos permanecerán. Aquellos que procuran disminuir la fe del pueblo de Dios en los testimonios que han estado en la iglesia por los últimos, aquí dice 36 años, pero sabemos que ahora son más de 150 años, hermanos. Están peleando contra Dios. Repito, aquellos que procuran disminuir la fe del pueblo de Dios en los testimonios que han estado en la iglesia por los últimos 150 años, están peleando contra Dios. No es el instrumento o quien desprezáis, sino a Dios, quien os ha hablado mediante amonestaciones y reprensiones. Tremendo, hermanos. Tremenda condición. Por eso es que estamos tibios. Y no lo sabemos, dice Juan el Amado en Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17. Y porque creéis que eres rico, sin necesidad de nada, no conoces que eres desquitado, miserable, pobre, desnudo y ciego. Esas son nuestras condiciones que dice la palabra de Dios.
a su pueblo de hoy día. Y por eso es que Él los vomitará de su boca. ¿Cuándo? En esa separación de la cizaña del trigo. Después que sea sellado su trigo, 144,000. Ese estudio viene siguiente, hermanos. Después de este estudio. Entonces, hermanos, sigamos aquí con la próxima cita, que se encuentra en el mismo libro, tomo 5, Testimonios para la Iglesia, página 195. Párrafo 3. Y dice aquí, la orden es, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que iban y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, de su iglesia. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Y esto se refiere a nuestra iglesia, hermanos. No a la Jerusalén actual de allá de Israel y no al pueblo de Israel que rechazaron y crucificaron a nuestro Redentor, nuestro Salvador. No, se aplica a la séptima iglesia de Apocalipsis capítulo 3. De Odisea, la iglesia adventista del séptimo día. Sigo en la página 197, párrafo 1. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Tremendo. Tremendo. Y hermanos, se repite la historia. Ahí. Cristo dijo, si me lo hicieron a mí, no crean que no se lo harán a ustedes, a los discípulos. Y a Él abusaron de Él físicamente y abusaron de los discípulos y todos aquellos que se someten a pregonar estos mensajes también serán abusados. Y quién sabrá en nuestra época hasta qué extento físicamente. Sigue diciendo aquí, los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Ya no tolerará Él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. Tremendo, hermanos. Queridos hermanos, esta es la culminación de parte 2 de esta profecía de Ezequiel 9, la silenciosa tormenta sorprendente que viene para la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, estudien estas profecías, estudien en particular esta, porque es una tormenta, hermano, que viene repentinamente, viene
de sorpresa para la iglesia. Y es la que separa la cizaña del trigo en la iglesia adventista. Se cumple Mateo capítulo 13, los versículos 30 al 49. Sí, hermanos, tenemos que prepararnos para esta tormenta. Y la única manera que se puede lograr es estudiar estas profecías para estos últimos días. En la parte 1, la hermana White indicó en varias citas. Regresen a esa parte 1. Y ella mencionó que es un mensaje de vida y muerte. El mensaje del tercer ángel. Entonces, es vida para aquellos que lo reciben y lo abrazan. Pero es muerte para aquellos que lo rechazan. Sí, hermanos. Hermanos, que Dios nos ayude para cumplir con cada palabra que procede de la boca de Dios. Y no a lo que nos conviene o a lo que los líderes nos llaman a cumplir, tal como hicieron los judíos con los líderes de su época. No querían oír ese nuevo mensaje del carpintero de Galilea. No querían oír esas nuevas buenas que él le había traído al pueblo judío. No. Y sin embargo, es el testimonio de Jesucristo, el mensaje del tercer y el cuarto ángel son el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19, versículo 10. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, embarca a todos los 4 mensajes. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos lograr llegar a las metas que Él desea. Oremos, hermanos. Querido eterno Padre Celestial, gracias te damos por capacitarnos en tu palabra, por no dejarnos en tinieblas y alumbrar nuestra senda hacia el reino. Guíanos y guárdanos en este día, Padre, que tu voluntad sea cumplida en nosotros. Gracias te damos por el pan de vida, la ley y el testimonio, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Gracias te damos, Padre, por estas profecías que son ocultas en nuestra iglesia y que se han olvidado de ellas completamente. Somos agradecidos del poder del Espíritu Santo obrando en los laicos para que se despierten y para que traigan un mensaje al pueblo moderno de Israel, la iglesia adventista del séptimo día, para que conozcan y comprendan, Padre, la situación y las condiciones por cuales estamos bajo de ser tibios y pronto para ser vomitado de la boca de Dios. Perdónanos nuestras faltas, perdónanos nuestras ofensas, guíanos y cuídanos y guárdanos. Lo suplicamos por los méritos de tu llamado en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se olviden de suscribirse en nuestro canal en YouTube. Búsquenlo bajo Solo un Escrito Está. Y luego lo van a ver. Y también aquellos que desean, escríbanme o mándenme comentarios. Y yo de nuevo les ayudaré con lo que quizás no entiendan. Que Dios esté con ustedes, los cuide, los guarde. Y hermanos, siguiente viene la parte 3, la última de esta profunda profecía de la iglesia adventista. Parte 3 de Ezequiel 9. La sorprendente profecía que se va a llevar a cabo dentro de la iglesia adventista. Que Dios los cuide y que Dios los guarde. Hasta luego.